Bien, habíamos empezado en la clase anterior a desarrollar el libro del derecho, o hacer contar algunas notas sobre el texto, porque dijimos este texto condensa nuestra perspectiva sobre lo jurídico. Por eso es que lo tenemos como punto de partida, le damos tanta importancia y tratamos de analizarlo en detalle. Habíamos empezado con algunos datos, pero previo, muy previo, y ya que vamos a tratar de, aunque estemos hablando con el derecho, el desafío es permanentemente ver que hay un correlato con la perspectiva, con nuestra perspectiva del hombre, decirles lo siguiente: uno de los argumentos más fuertes de nuestra concepción están en este texto, pero hay, a nuestro juicio, si se quiere llamarlo prueba, una constatación muy fuerte y muy evidente de que no hay manera de explicar el derecho sin hacer una referencia a la condición humana. Por este simple detalle, lo voy adelantando, trato de que mantengamos alerta sobre esta idea, y es la siguiente: una constatación, casi diría definitiva, implicaría, y esto lo voy planteando para ahora como un interrogante, implicaría poder explicar cualquier institución jurídica, analizar en profundidad cualquier institución jurídica, y de este análisis, en principio superficial y luego más profundo, descubrir, o si fuese posible descubrir, ciertas notas o rasgos de la condición humana que explicarían por qué las instituciones jurídicas son como son. Creo que este es un dato, si esto es posible, es un dato incontrastable para avalar la fuerza de una perspectiva como la nuestra. Vamos a ver si podemos responder a ese desafío. De todas maneras, este desafío está encadenado con el hablar sobre el hombre en la primera parte. Nosotros ya conocemos cuál es nuestra estructura, nuestra condición humana. Si pudiésemos, a partir de un análisis primero superficial y luego profundo, descubrir en las instituciones ciertos o estas notas, entonces habríamos llegado a una, si se quiere, pretensión de verdad, como contamos siempre, sobre el derecho. Y dejar atrás, al menos en el plano teórico, en el plano de los fundamentos, dejar atrás, muy atrás, la perspectiva estándar, que es la que todavía está presente. Si se quiere hacer una paráfrasis, que está presente tanto en la cabeza como en los corazones de los que se acercan al derecho. Este es el primer dato para que nosotros sigamos siempre teniendo la conexión con ello. Y en segundo lugar, otro datito que exploraremos también con más detalle, pero me parece importante hacerlo ahora. Uno de los motivos o notas más importantes, más fuertes de lo jurídico, es que generaría ciertas razones para llevar adelante ciertos comportamientos. En la clase anterior yo les hablé, hice una muy brevísima mención a un desprendimiento de lo filosófico, que es lo que se denomina filosofía de la acción. Y en esta filosofía de la acción, los autores más importantes son contestes en decirnos que el ser humano, cuando actúa, y cuando actúa de manera racional, para hacerlo tiene que estar o puede ser guiado por lo que ellos llaman razones. Hay, en la terminología moderna de actual, se habla del derecho muchas veces como razones para actuar. Entre estas razones para actuar ubicaríamos, por supuesto, vamos a ubicar a las razones jurídicas. Por ejemplo, una razón para actuar
podría ser un motivo que tuviese que ver con mi propio interés personal. Pero hay motivaciones más fuertes que mi propio interés personal, que sería actuar en función de terceros o para terceros. Esto es lo que denominaríamos no ya motivos particulares, sino, entrando en el terreno de la filosofía moral, motivaciones morales. Hay claramente un rango de jerarquía de importancia que las diferencia, pero que además pone en un lugar más alto a las razones morales. Las razones jurídicas están ubicadas en esta línea, y una pregunta también muy interesante, se debate y se discute mucho en filosofía del derecho, es si las razones, y esto es un tema bastante descuidado, pero es fundamental, por ejemplo, para la labor de los legisladores y de los jueces, y es la de saber si las razones jurídicas son razones autónomas o no, para que el sujeto la siga. ¿Qué quiere decir razones autónomas? Si por sí sola un enunciado jurídico puede constituir un deber o una obligación, para cumplirla o para aplicarla. Adelanto simplemente que habría dos posibilidades, o la discusión se centra en dos canales. Uno, considerar que las razones jurídicas son autónomas, pero esto nos llevaría a una ulterior explicación, que es lo que convierte a una prescripción jurídica, en sentido lato, en una razón fuerte para actuar, teniendo en cuenta, como conté en la clase anterior, que optar por el cumplir reglas jurídicas puede implicar poner, separar o dejar en suspenso muchas motivaciones que tienen que ver con mis propios intereses. O bien, y esta es otra tesis muy interesante, adelantemos ya que es la consideramos más válida, que las razones jurídicas no son razones autónomas. Por lo tanto, debe haber algún criterio, alguna exigencia o alguna fundamentación ulterior que permita o que convierta a una razón jurídica en una razón excluyente para actuar. Quiero decir, cumplir una regla es prioritaria, y para cumplir esa regla, que se convierte en excluyente, yo tengo que resignar otras opciones. Insisto, las opciones para resignar un comportamiento a un comportamiento asignado por una norma son básicamente lo que se llama en teoría moral razones prudenciales, es decir, razones que tienen que ver con mi propio interés. Eso es lo que también quería marcarlo, bien, porque está muy en el debate. Ahora, fíjense esto, y lo vamos a dejar para un poco más adelante. Esto es muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque si nosotros le preguntáramos a alguien formado en la teoría estándar, que si tuviese que aplicar una regla para resolver un conflicto, y que esta regla tendría que ser cumplida, obedecida por quien forma parte de esa decisión, y le preguntáramos cuál es el motivo que hace que A tenga que obedecer ese dictamen que lo llevaría a cumplir una regla. La teoría estándar responde o respondería siempre, y tiene que hacerlo porque precisamente hay una ley que dispone que ese comportamiento es el debido. Y en segundo lugar, si tratáramos de punzar un poco más, que el argumento, la respuesta fuese más fuerte, más consistente, diría, en definitiva, porque por detrás tiene la posibilidad de que se aplique una sanción, o bien lo que en jerga procesal se ejecute la sentencia, pero acá ya estamos girando en cuestiones fácticas, es decir, en cuestiones de fuerza, de coacción. Son insuficientes estas dos respuestas, completamente insuficientes. Sin embargo, han sido las respuestas de la teoría estándar y tradicional. Habría una tercera posibilidad, pero para esto ya tendríamos que interpretar el derecho de una manera diferente, para saber que una decisión, un dictamen que alguien toma respecto de una aplicación de una regla, además de apoyarse, por supuesto,
en la normativa se tiene que apoyar en algo más fuerte, en alguna razón o una motivación que vaya más allá de la simple que el comportamiento está simplemente determinado en un texto legal. Y ahí van a entrar en juego las razones morales. Esto es lo que, esto es lo que quiero marcar porque el tema es muy interesante, por supuesto, como se habrán dado cuenta, tiene que ver o se puede ejemplificar muy bien en la tarea del juez, y esto es lo que llevó a decir a un gran filósofo del derecho argentino, Carlos Santiago Nino, que había un déficit muy importante respecto de la fundamentación, por ejemplo, de una sentencia en función de entender el sistema jurídico y la tarea del juez en la teoría estándar, y que quedaba reducido entonces exclusivamente el sistema jurídico a ser un sistema que se apoyaba en el criterio de autoridad. El criterio de autoridad implica que la autoridad, que en este caso puede ser meramente fáctica, se forma parte de una estructura de poder, se detenta en poder y se tienen los medios para exigirlo coactivamente, y lleve adelante una aplicación de la ley. Pero ahí dice él, y tiene trabajos muy interesantes, ya nos estaríamos saliendo del ámbito del derecho. Dicho esto, vuelvo a lo que había contado en la clase, había empezado a contar en la clase anterior. Recordemos, tres exigencias, que eran el enlace con lo moral, el ámbito social y el derecho es un orden conformado por reglas. Habíamos analizado la primera, que dijimos que era la más importante. ¿Por qué y qué discusión se genera? ¿Qué discusión se generó? Porque esto hay que conocerlo. La historia es conocida, ¿no? No sabemos por qué muchos cambios, muchas modificaciones, muchas rupturas, el núcleo, al menos de la historia de Occidente, se juega en ese pivot entre una, si se quiere, una edad antigua y la edad moderna. Hasta con el inicio de la modernidad, el derecho era considerado o era concebido como, en algunos casos, idéntico a la justicia y en otros casos muy fuertemente vinculado con lo justo. Basta repasar o haber visto, brevemente leer algunos puntos de vista como el de San Agustín, Santo Tomás, los griegos, la etapa renacentista. Básicamente el derecho era, sin ningún lugar a dudas, identificado en una primera etapa con la justicia y luego diferenciado de la justicia o de los valores, pero con un muy fuerte vínculo con este. Claro, irrumpe la modernidad y se trastoca todo este panorama. Por dos motivos. Primero, porque los autores modernos rechazan la idea de plano, la idea de una razonabilidad o de una racionalidad práctica, es decir, rechazan la idea de los valores, y hasta incluso algunos, si bien no sacan del mundo a los valores, le provocan un daño enorme a la teoría del derecho. ¿Por qué? Porque ellos dicen, existe los valores o la justicia, pero no tienen ninguna vinculación, relación, no juega papel ninguno respecto del derecho. Entonces, escinden completamente el ámbito del derecho del ámbito de lo moral. Acá es donde surge la teoría estándar, acá es donde empieza el predominio de la teoría estándar, esta separación tajante. ¿Se acuerdan que hablamos cuando hablamos de antropologías, que fue un dato que les deslicé en alguna clase? Tal vez en ese momento no se tomaba total dimensión de lo que significaba este dato, pero yo les dije, lo propio de la modernidad es separar, es distinguir. O sea, los modernos separan, distinguen, pero no vuelven a unir. Una de las cosas que hacen es separar, en sentido muy fuerte, sin volver a unir el derecho con el mundo de lo moral, sobre el cual vamos a entrar ahora en un ratito. Tuvo que correr mucha agua bajo el puente para que, y este dato se los mencioné y después lo van a corroborar, lo vamos a corroborar, vamos a hacer mención a
no con el afán de importar, no con el afán de importar autores, porque nosotros dijimos en algún momento, hay autores latinoamericanos muy importantes en el plano de las ideas y también en el plano de lo jurídico, pero también es cierto que explicar, esto sería como una especie como protección. También es cierto que uno puede se nos puede caratular, se me puede caratular como desconocedor de las teorías actuales, y esto no es cierto. Entonces vamos a mencionar, vamos a hacer un breve excurso sobre, por ejemplo, Robert Alexy, que es un filósofo del derecho relevante, alemán. No sé si tiene mucho que ver o no con esto, es un filósofo importantísimo. Vamos a hacer alguna referencia también a John Rawls, que es un filósofo norteamericano, pero esto luego con la idea que a veces si no se cuentan no es porque se desconozcan. Puede ocurrir, como en el caso de Rawls, que no compartamos prácticamente ninguna de sus ideas, y con el caso de Alexis, siendo un autor del primer mundo, europeo y alemán, su teoría sea muy importante, pero sea difícil encontrar, como dije hoy, puntos concretos de contacto con nuestras lecturas. Así que los conozco, los voy a mencionar, sin que esto implique un alarde, pero que tampoco implique una contradicción con lo que les decía al comienzo. A lo sumo para apoyar o incluso para discutir. Kelsen va a aparecer en primer lugar para discutir con Kelsen, porque el sistema estándar se apoya exclusivamente, aunque no se lo mencione en este autor. Volviendo entonces a lo que les estaba comentando, se recupera con la famosa la caída del muro de Berlín, el inconveniente, el problema que había entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, porque se produce un ejemplo, algo paradigmático incluso para los derechos humanos. Se los marco simplemente, por ese tiempo lo contamos con más detalle, pero es muy interesante. Hay una reseña, para el que le interese, quiere verlo, hay una reseña, en algún momento se subió un trabajito muy cortito de Rodolfo Vigo, un filósofo del derecho argentino, que él lo cuenta, tiene varios trabajos y cuenta el cambio en lo jurídico que se produce con la ruptura, la caída del muro. Estaba Alemania Occidental, Alemania Oriental, y cuando previo a esta ruptura, esta caída, y en plena época de conflictos, muchos alemanes querían huir, querían saltar el muro para tratar de protegerse, sus familias, e intentar un nuevo modo de vida. La orden fue del poder político que todo aquel que intentara subir al muro para escapar tendría que ser advertido por los soldados, y en el caso de no responder a esa advertencia, los soldados estaban autorizados a disparar, es decir, a matarlos. Se produce conflicto sobre esto, y entonces se dice, claramente se autoriza o autorizamos a los soldados a disparar porque esto está avalado por una ley. Hay una ley que dice que esto implicaría el delito de traición a la patria. Entonces, ahí aparece el conflicto, el gran conflicto. ¿Qué es lo que debe primar? ¿El cumplimiento o la obediencia a la ley formalmente válida o establecida, o hay algo que supera a la ley dictada fácticamente, a alguna exigencia que va más allá, más alta que esto, que haría que esa medida sea en consulta y que en última instancia los soldados tengan que someterse a la ley? Ahí hay una discusión, se llama los juicios de Nuremberg, hay una discusión muy importante, pero lo que quiero marcar es que a partir de este dato hay como una recuperación de lo que Vigo llama, hay una rehabilitación práctica de la filosofía del derecho, es decir, volver a los valores, volver a los derechos humanos, volver a instalar esa relación entre derecho y moralidad, que hoy está más fuerte, está más consolidada, si bien sigue habiendo obstáculos desde el punto de vista doctrinal o teórico,
hoy está mucho más afiatada. Hay como una especie de regreso. Hay que rehabilitar la racionalidad práctica que en algún momento fue completamente desterrada por la teoría estándar. Hecho esto, vamos a recuperemos alguna idea del enlace con lo moral. Dijimos es fundamental porque el derecho sería ¿qué sería un sistema? Un sistema jurídico sería un orden reglado que se construye en base a una idea moral que es la de respeto a la dignidad humana. Esta es una manera de entender el derecho que refleja este concepto de moralidad. Ahora, hay algunas cuestiones que tratar o considerar brevemente antes de seguir avanzando y dejar el tema de lo moral. Vamos a tener que, primero, explicar qué significa, qué es, si hay algo así como si existe un orden o un mundo de lo moral. Ese es el primer dato, porque la principal crítica a posturas como la nuestra o a posturas que vinculan derecho con moralidad es la idea que la moralidad, si bien puede ser parte del conglomerado, del utensilio del hombre, no tiene relevancia para convertirse en una guía o en el contenido del derecho. ¿Por qué? Porque en última instancia, hay un argumento muy breve, muy sencillo, lo moral está más que nada ligado a la emocionalidad del ser humano. Por ejemplo, para ponerlo más básico, pensar en términos morales o en consideraciones morales sería algo similar desde un punto de vista similar a pretender defender sus gustos o sus intereses. Y esto es cierto, claramente Santo Tomás de Aquino decía en algún momento que sobre gustos no se disputa. No hay manera de disputar sobre gustos, porque trayéndolo a una más contemporáneamente, los gustos tienen que ver más que nada con la singularidad de cada uno de nosotros. Entonces puede haber tantos gustos como personas en el mundo, y no está mal. El problema es que no hay un parámetro, una variable, una manera de fundamentar rigurosamente que lo que le gusta a uno necesariamente sea, en términos de valor, mejor, más importante o correcto que lo que le gusta a otro. Esto es imposible. Como estos autores, como la modernidad asocia lo moral con lo emocional con una cuestión de gusto o elección particular, ellos claramente dicen, no hay manera de involucrar en el derecho este tipo de consideraciones que solo implican un desgaste de emocionalidad. Y la emoción, no nos olvidemos esto, la emoción en el mundo, sobre todo en los últimos siglos, estuvo muy ligado a lo irracional. Algo que fluye, que surge, pero que es irracional, incontrolable. Esto era uno de los argumentos de Kelsen para hablar del sistema de control social, como habíamos dicho en la clase anterior. Entonces, este es un problema delicado. Nosotros tenemos que justificar que existe un mundo de lo moral. Segundo, cómo lo conocemos, cómo llegamos, cómo accedemos a ese mundo de lo moral. Porque si logramos explicar que hay una realidad moral, cómo accedemos a esa realidad moral, estaremos en condiciones de explicar por qué existen lo que llamamos juicios morales. Y si estos juicios morales o conceptos morales pueden ser considerados o entrar en la categoría de verdaderos o falsos. Lo que hizo la mayoría de los autores premodernos y modernos es considerar a los juicios morales como juicios irrelevantes, es decir, sin contenido. ¿Se acuerdan? O veámoslo de esta manera. Si volvamos a un ejemplo para terminar de entenderlo.
Cuando nosotros aprendemos algo, inmediatamente nos formamos un concepto de esto. Y ese concepto, si es adecuado, tiene que reflejar lo que nuestra percepción toma. A partir de las palabras, formamos el concepto. Entonces, estos autores están... La modernidad está contesta en decir que si yo estoy observando la pared es real en la medida en que el concepto de vida que me pueda formar de la pared coincida con la pared como realidad que está puesta fuera de mí. Si tiene un contenido y hay una referencia. Esto es lo que se llamaría juicios de ser, lo que se llaman juicios de ser. La pared es blanca, la pantalla es ancha, la mesa es de madera, el cielo es azul, los árboles, etc. Esto dice, no ocurren con los juicios morales. De los juicios morales no podemos formarnos conceptos, porque serían vacíos, no tendrían referente, no tendrían referencia. Y entonces, ¿cuál sería el contenido de un juicio moral? El contenido de un juicio moral, por ejemplo, podría ser alguna manera de disimular la voluntad de poder. Dos ejemplitos voy a poner, ¿no? Algunos dirían, y un juicio de valor, el que emite un juicio de valor lo único que hace es disimular un juicio de poder. Otros dirían, es simplemente una prescripción. Cuando alguien habla de valores, lo único que está queriendo hacer es prescribir, es decir, mandar a otro y que el otro le obedezca. Y otros dirían, en última instancia, un juicio de valor no es más que el criterio que puede imponer a alguien que detenta, por ejemplo, el poder político. Vamos a ver que esto puede ser refutado y que claramente hay una posibilidad de percibir, de llegar, de demostrar que hay un mundo moral y que está conectado con el derecho. En la clase anterior lo adelantamos y dijimos que el derecho era parte del mundo de lo moral. Me adelanto a uno de los últimos puntos que trabaja Negri en el texto. Él dice, el derecho, y me parece importante esto, el derecho es un mínimo de ética. No abraza la eticidad completamente. ¿Por qué? Porque hay ciertas exigencias morales que son imposibles de trasladarse a un orden reglado. Él claramente lo dice sobre la mitad o al final del texto. Por ejemplo, el valor, el amor como valor moral no admite esta incorporación en reglas. Por eso es que nosotros consideramos que el valor moral más importante, que es el amor, no puede ser alcanzado, no puede ser comprendido, compendiado o contenido en reglas de derecho. Es un mínimo de ética. Pero además, acá hay otro dato importante para entender en el derecho. Ojo en sobrevaluar el derecho. Si nosotros decimos que el derecho es muy importante porque su contenido moral va a permitir el desarrollo del ser humano, no tendríamos o no deberíamos caer en el error de que el derecho agote todo modelo de vida. En una nota dice Héctor, el derecho como norma de vida absoluta es insuficiente. Entonces, esto también es importante. El derecho es un elemento que contribuye a la búsqueda o al logro de la armonía social. Ahora vamos a hablar brevemente de la armonía social, pero que no se entienda como que agota las posibilidades de la vida. Es solamente un elemento que contribuye a lograr un orden o una armonía con la cual también contribuyen otros elementos. Dejemos por un momento entonces el primer punto esencial, que es la relación con lo moral. El segundo y el tercero son más sencillos. El segundo es el derecho tiene vigencia o se infunde sobre aquellos comportamientos sociales, dice él, me trata de parafrasear si lo recuerdo bien, él dice, el derecho tiene que ver con comportamientos aquellos comportamientos vinculantes con los otros, o aquellos comportamientos que nos vinculan con los otros. Estos comportamientos pueden ser alcanzados por el derecho. Veamos qué queda fuera del derecho. Las relaciones del hombre consigo mismo y lo que tiene que ver con la trascendencia.
Por trascendencia, ustedes van a tener que acostumbrarse, o por ahí ya se lo han visto, lo han leído, han adelantado, van a coincidir. Trascendencia es equivalente a dimensión religiosa del hombre. ¿Mm? La esfera de la religiosidad es un ámbito que va a quedar completamente excluido, debería o tiene que quedar completamente excluido del campo del derecho, sobre todo porque esto tiene que ver con la intimidad y con la interioridad. Tanto la interioridad, lo que podríamos denominar nuestra conciencia, y la idea de trascendencia no pueden ser alcanzados por el derecho. Solo puede ser alcanzado por el derecho, pero ahí fíjense la enorme cantidad, los miles y miles de vínculos que el derecho alcanza, que son los que trazamos con otros, con nuestros semejantes. Este es el ámbito entonces al cual se traslada o se ejerce el derecho. Y la tercera nota, que cerraba las tres, era el carácter reglado. Es un orden que se expresa en reglas. ¿Qué significa reglas? Él va a utilizar el término fórmula para diferenciarse de la teoría estándar que hablaba exclusivamente de normas. También es válido el utilizar la expresión reglas. Y si recordamos lo que vimos en la clase anterior y sumamos un concepto de lo que él denomina poner el derecho, él decía, el traslado de la idea el traslado de la idea moral de respeto a la dignidad humana a lo real se hace mediatizando esta exigencia a partir de fórmulas. Entonces la fórmula sería un término en el cual podemos incorporar reglas, normas y principios. El término principio para la teoría del derecho y la filosofía del derecho actual es muy importante porque la teoría estándar no consideraba que los principios fueran parte del litigaje jurídico. Como es fácil verlo en autores como Kelsen, ellos hacen exclusivamente referencia a normas. Nosotros, y gracias a uno de los autores que trabaja esta cuestión y que impuso esta cuestión, desalojando lo que la teoría estándar pensaba sobre esto, que es Alexi y otro Ronald Dworkin norteamericano, que tiene un trabajo muy importante que se llama Los derechos en serio. Ellos dicen que además de normas y por sobre las normas existen los principios. ¿Sí? Entonces el sistema jurídico sería un sistema de gradas en donde encontraremos primero principios y luego reglas o normas. Pero sin embargo no es algo tan novedoso porque antes de la ruptura que la modernidad produce en el derecho, ya se hablaba de principios y se lo hacía equivalente a exigencias morales. Entonces, reglas. ¿Por qué se incorpora en reglas? Veamos esto. Hagamos esta nota al pie de página porque hay unos saltos, hay unas definiciones de Héctor que aparecen a lo largo del libro, pero que solo aparecen, sugieren algo que no está explicado totalmente. Volvamos a repasar o veamos cómo sería el episodio de creación del derecho. ¿Cómo sería el episodio de creación del derecho? Hay una idea moral, esta idea moral es objetiva, quiere decir que las personas no inventamos esa idea moral, no la elaboramos nosotros, y es objetiva porque está, y es absoluta porque no depende de nosotros. Está más allá de nuestra propia subjetividad y no es el resultado de nuestro arbitrio. Idea moral. ¿Cuál? Una de las importantes, respeto a la dignidad humana. ¿Qué pasa con esta idea moral? Tiene que ser descubierta por el ser humano. Él dice, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la historia del derecho ha sido el desvelamiento, desvelar, ¿se acuerdan cuando hablamos de la intimidad y las relaciones con el otro, que el conocimiento implicaba desvelar? Los griegos decían, conocer implica desvelar, ir quitando velos por aquello de que la realidad se nos presenta de manera fenoménica o aparente. Eso fenoménico o aparente, o el lenguaje, en una palabrita que va a aparecer en el texto que parece difícil, pero que en realidad no lo es,
que habla de dimensión óntico-existencial y ontológica. Óntico-existencial quiere decir aquello que se ve, que aparece. Por ejemplo, un vínculo, las relaciones son la dimensión, que el hombre es un ser relacional, implica que en la experiencia, en el ámbito óntico existencial, se vincula con otro. Pero la relación, el vínculo tiene una dimensión más profunda, que es la dimensión ontológica, y esta relación forma parte de nuestra estructura como seres humanos. Ahí vemos entonces esa diferencia entre el nivel óntico existencial y el nivel estructural. Volviendo a lo que les estaba contando es, percibimos, desvelamos esa idea y la aplicamos o nos permite resolver un problema que tenemos, o podemos entenderla cuando la percibimos, o podemos entender si ya hay una regla que tiene contenida esa idea de exigencia moral. Fíjense que desvelar la idea de dignidad humana nos llevó muchísimos siglos. Incluso hoy todavía seguimos teniendo el problema de que le hemos dado mucho contenido a lo que sea la dignidad humana, pero faltaría o falta mucho de la otra dimensión, que es lo teórico-práctico. Sin embargo, la dignidad humana, para dar un ejemplo, un solo ejemplo, después vamos a ver cuando veamos los caracteres del derecho, que este va a reaparecer, eso nos permitió descubrir que quien forma parte de mi comunidad es tan sujeto o ser personal como aquel que no vive en mi comunidad, aunque viva a miles de kilómetros de distancia. Por ejemplo, si usamos una terminología que usa Héctor, que es antigua en relación a la historia, que el extranjero tiene la misma dignidad que yo tengo y que tiene aquel con el que comparto territorialmente mi existencia. Entonces, esto es lo que se llama comprender, sentir, captar la idea moral de manera intuitiva. Vamos a tener que volver y trabajar sobre esto. Captar intuitivamente quiere decir que yo conozco lo que es la exigencia moral sin necesidad de reflexión. No hay una reflexión, no hay un conocimiento mediato. La exigencia moral impacta en mi sensibilidad, siento esa exigencia moral, la descubro y luego debo acomodar mi comportamiento porque se me presenta como valioso a lo que ello me pide. Pero sin irme de la cuestión, porque quiero que veamos lo del carácter reglado, porque es importante el carácter reglado. Después va a reaparecer esto en la obligatoriedad. Supónganse, piensen por un momento, imaginen por un momento, si lo que dice Héctor es cierto, un mundo en donde no hubiese reglas. Entonces, confronto con alguien, no sé cómo, y no sé cómo tratarlo, pero de alguna manera hay algo que me dice, por ejemplo, intuyo que tiene mis propias características. Entonces aparecería algo así como la regla de oro, que voy a tratarlo como quisiera que me trate a mí. No habría inconveniente, no habría problema. Supongamos que ya no soy un actor, sino que soy un tercero que está viendo una relación entre A y B. No hay reglas. Veo que en esa relación entre A y B, A le genera un daño a B. Entonces, veo por primera vez la acción y siento un impacto. Me parece que hay algo que está mal, que no es correcto, que no es debido, que no es justo. Inmediatamente voy a calificar a ese comportamiento como no debido. Hay algo que me dice que no tiene que ser así. Pero inmediatamente lo califico como no debido. Pero supongamos que viene otra persona que ya no soy yo en primera en ese vínculo con otro ni como tercero. Viene otra persona. Y en ese vínculo con el otro tiene dudas, o a lo mejor
por una cuestión de temperamento, lo que hace inmediatamente, porque hay algo que no identifica como propio, tal vez alguna diferencia, mi reacción es agredirla. Es diferente a mí. Entonces, lo agredo. Ahí hay un problema, porque ya no coincide con el comportamiento anteriormente marcado. Y supongamos el segundo, donde esta persona es un observador. Mira la acción y dice, a ver, ya no es tan la respuesta inmediata o la indignación inmediata. A ver qué pasa, acá tengo alguna duda, ¿cómo se originó esto? Por ejemplo, la persona que es diferente a la agredida, por ejemplo, supongo que es una persona de color, ¿no habrá iniciado primeramente el conato de agresión, entonces el blanco respondió? Tengo dudas al respecto. Fíjense estas diferencias, o que alguien diga, agreguemos algún elemento más, alguien venga y diga, no, pero además no es como, además de ser como vos lo viste, que no es debido, habría algo más que lo hace más injusto. Que por ejemplo, esa persona es menor de edad, esa persona es mujer, y le vamos agregando cosas que el otro no había visto. Bien, si el mundo no se rigiera con reglas, a pesar de que podríamos de alguna manera interactuar, dado nuestra propia estructura, los problemas no tardarían seguramente en aparecer. Dificultades para determinar el alcance de aquello que se ve como bueno o malo, discusiones al respecto, personas que tal vez no perciban de una manera clara y directa, y después veremos que hay cuestiones por las cuales no pueden percibir de manera clara y directa lo que yo percibo como justo o injusto, dudas, aquel que ve a lo justo con un plus, más allá que de aquel que lo ve con lo justo como menor. Y entonces, ¿qué hacemos? Y necesariamente lo que hay que hacer es trasladar esta exigencia o la percepción de estas exigencias a las reglas. ¿Por qué las vamos a trasladar a las reglas? Porque si hemos captado adecuadamente esa exigencia moral, Héctor diría, la hemos traducido adecuadamente a través de las reglas. Ojo, esto no es una tarea sencilla. En innumerable cantidad de párrafos y frases él dice, es un trabajo dificilísimo el volcar en palabras aquellas percepciones o intuiciones morales que en principio tal vez no nos resulten tan difíciles de sentir, pero sí difíciles de definir. Y acá incorpora otra cosa también muy importante y que él va marcando en diferentes puntos del texto. Él dice, hay un enorme, siempre ha habido desde el origen de los tiempos, una enorme simpatía entre el derecho y la palabra escrita, o entre el derecho y la palabra. Pero ¿por qué tendría que yo, pensemos esto, ¿por qué tendría que yo definir aquello que percibo como justo? Si alcanzaría, parecería sugerir el texto, alcanzaría con que lo perciba como justo y lo viva, lo contemple, o supongamos, si fuese un juez, lo aplique. ¿Por qué tendría que definirlo en palabras? Porque tiene que ser conocido. Porque yo puedo tener una mayor sensibilidad o finura por X cuestiones para percibir lo justo y lo injusto de una situación que tal vez otro no tenga. Y yo se lo tengo que dar a conocer. Ahora, ¿cómo le puedo yo dar a conocer mi percepción de lo justo o de lo injusto a otro si no es con palabras? Pongamos un ejemplo. Le digo a alguien, hice un descubrimiento impresionante. A otro le dije, hice un descubrimiento impresionante. ¿Vos sabés que es totalmente injusto que no aceptemos a alguien
que habla un idioma diferente o que no lo entendemos claramente cuando se expresa, y el otro me va a mirar y me va a decir, ¿y por qué? A lo mejor a vos te pareció que esa persona por algún otro motivo tenía que ser aceptado y respetado, y tal vez si yo lo confronto a mí me parezca que no. Tengo que dar a conocer. Yo lo que trato es de generar conocimiento, que el otro conozca algo que todavía no puede conocer. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que hacemos todos cuando enseñamos o cuando aprendemos. Alguien nos transmite el conocimiento y ese conocimiento se transmite con palabras a través de conceptos. Es la única manera que yo tengo para entender y comprender aquello que todavía tal vez no conozca. Entonces, en mi caso, figuradamente, si tuviese una enorme sensibilidad para percibir un comportamiento justo o injusto, y lo tengo que dar a conocer a otro, tengo que tomarme el trabajo de trasladar en palabras aquello que yo siento. Es como una traducción, pero es mucho más difícil que una traducción. Imagínense, piensen ustedes, tal vez alguno lo sepa, lo difícil que es traducir de un idioma a otro. ¿Por qué es difícil traducir de un idioma a otro? Es difícil traducir de un idioma a otro porque, claro, uno está pensando en, por ejemplo, en su idioma de origen, pero además hay particularidades que ese idioma que está traduciendo, aunque conozca, no las conoce del todo, porque hablar una lengua bien materna en origen implica, además de hablarla, captar esos datos que tienen que ver con la situación en el lugar donde se formó la lengua, que yo que hablo castellano, y figuradamente podría traducir del inglés al castellano, no conozco porque mi lengua materna es el castellano, no el inglés. ¿Y qué dificultades hay para traducir? Y los errores que se producen al traducir, y las diferencias que hay al traducir entre personas de un idioma a otro, aunque haya algunos estándares que permiten entender que la traducción tal vez sea la adecuada. Pero es muy, muy difícil. Pero además esto ya nos mete en otro terreno. Ya nos salimos de la captación intuitiva de los valores propios, capacidad propia del ser humano de desvelar, y nos metemos en la reflexión. Reflexionamos. Reflexionar implica sopesar qué pasó, entender qué pasó, preguntarnos por qué pasó. Y además esto está sujeto, como dice Héctor, a lo largo de la historia de la humanidad, el trasladar la idea de moral, de respeto de la dignidad humana, está transida por el ensayo y el error. Pero algo es cierto, dice él. Lo voy a dejar marcado antes de empezar con las características del derecho. Algo es cierto, dice él. Los términos que hoy utilizamos para explicar el derecho son términos no inventados de la nada. Son términos hoy el resultado de una larga historia común de esfuerzos de una humanidad para condensar en palabras estas exigencias morales. Por lo tanto, ninguna terminología, ningún término, ninguna traducción del derecho hace tabla rasa con lo tabula rasa, es decir, destruye lo anteriormente existente, sino que va modificando la terminología y se va enriqueciendo más allá de cierta terminología que a lo mejor en algún momento ya, porque el lenguaje, aparecen las lenguas, las denominadas lenguas muertas, ¿no? Por ejemplo el latín, que ya no se habla, pero que en algún momento estas frases en latín son el sustento y tenían una comprensión de lo moral que hoy está mucho más enriquecida. Lo que quiero marcar, y por eso lo repetí, y aparece varias veces en el texto, es esta dificultad de traducir estas exigencias morales al derecho. Por eso él dice muchísimas veces, el derecho suele ser una mala traducción, una falsificación, se está refiriendo concretamente a la forma de manifestarse. Se puede manifestar, pero puede ser una mala traducción,
una falsificación, una referencia que se llame derecho, pero que solo sea derecho en la terminología. Y acá está el inconveniente, acá está el problema, acá está la dificultad. ¿Cuál sería el otro inconveniente? El otro inconveniente sería entender al derecho de una manera estándar y generar las reglas de una manera mucho más fácil. La teoría estándar, todo este procedimiento de generación de reglas lo hace de una manera mucho más sencilla porque la teoría estándar pone el acento en que el contenido, la traducción es simplemente la traducción de la voluntad del que dicta la regla, del arbitrio del que dicta la regla. Esto es lo que se llama voluntarismo, el famoso voluntarismo jurídico que arranca en la Edad Media con Ockham y otros autores y que después hace carne completamente o totalmente en Kelsen. Y entonces, una vez que tenemos la regla, hicimos todo ese enorme esfuerzo para traducir esas exigencias morales. ¿Esas reglas para qué sirven? Para dos o tres cosas. Primero, si mi comportamiento es el adecuado, reforzar la idea de que estoy actuando correctamente. A ver, mi sensibilidad me dijo que tenía que evitar tal actitud con respecto a tal persona. Pongamos el ejemplo, no dañar a otro, principio. Voy a la regla, claro, en la regla de derecho dice, o me exige que no debo dañar a otro. Estoy actuando bien. Segundo, no sé qué hacer. Esto será irrespetuoso, violento. Tengo dudas. Voy a la regla. Entonces, respeto, no poder. Respeto, no poder. Tengo que actuar, tratar respetuosamente. Y pongamos el caso más difícil, ¿no? El caso en el que se apoyaban las lecturas estándar o tradicionales, como lo llama Kota Batman, ¿no? El hombre malo. No, no aceptamos las reglas. A ver. No tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Dejémoslo en suspenso. Pero por lo menos me estoy dando cuenta que lo que estoy realizando no tiene nada que ver con lo que el derecho propone como idea de reconocimiento de la dignidad humana. Por eso la importancia del derecho como orden reglado, porque en última instancia nos va a dar, y lo vamos a ver más adelante, nos va a dar seguridad. ¿Mm? Esa es la idea básica del carácter reglado. Pero, dice Héctor, en algunos casos esa captación intuitiva de la idea moral recuperará su importancia. Creo que yo lo mencioné en la clase, así muy tangencialmente en la clase del lunes. ¿En qué? Porque uno podría pensar, perfecto, entonces se terminó, no hay más percepción, captación, no están las reglas. No, dice, cuidado, hay dos situaciones en que esto tiene que reaparecer. ¿Cuáles son? Primero, cuando no hay reglas. Piensen ustedes, ¿cómo llegamos a elaborar las reglas que hoy tenemos? No hay reglas. ¿Hoy podría no haber reglas? Sí, por supuesto que hoy podría no haber reglas. Los seres humanos no somos perfectos y por lo tanto, mal que le pese a la Ilustración francesa, no podemos encerrar en un código todas las maneras de actuar e interactuar que pueden surgir entre nosotros. Y además, mal que nos pese a los malos lectores o juristas contemporáneos, por más que el código sea bastante gordito y abultado, no puedo decir que voy a encontrar en el código cualquier problema, salvo que al decir el derecho me va a ofrecer una solución, esté pensando en el código, pero ahí me tendría que rectificar y decir inmediatamente, el derecho va a encontrar una solución. No, perdón, no estoy hablando del derecho, estoy hablando del código. El código no me va a dar ninguna solución. Sí me la va a dar el derecho, pero ya no está en el código. Esto es lo que nos enseñaron, aclaro. Entonces, ¿cuándo? Y cuando el juez tiene que resolver un caso. El juez va a resolver un caso, sistema continental romanista, de lo general a lo particular, va al texto, a ver qué dice la ley.
va el caso, va la ley, va el caso, va la ley. ¿Y qué debería ser? La teoría estándar dice, si el caso se subsuma en la ley, el juez inmediatamente tiene que, porque si no va a haber retardo, denegación de justicia, va a ser un escándalo, tiene que aplicar la ley. Pero el juez duda. ¿Por qué duda? Y el juez duda porque su conciencia, que ya está formada o preformada, y espero que ustedes duden y duden muchísimo más, o tal vez ya no tengan, ojalá, necesidad de dudar, porque las reglas se hacen de una poquito mejor. Ustedes dirán, no, esto es injusto. Tal vez en el papel, en abstracto, sea justo, pero algo que en abstracto es justo, cuando lo llevamos o lo que pretendemos meter en la madeja de la realidad, se puede convertir en altamente arbitrario. Y entonces, no, mi conciencia está diciendo que esta no es la solución justa. Bueno, ahí reaparece, porque después vamos a ver, si tenemos tiempo, muy interesante, el mecanismo a partir del cual los jueces deberían, ante una situación que es bastante frecuente, aunque muchas veces se disimula, todavía el disimular puede servir, porque no está del todo claro, no tenemos del todo claro esta posibilidad de cómo opera o cómo funciona el derecho, diría Nino, pero en algún momento ese escape o esa simulación ya no va a servir más cuando ya hemos comprendido claramente realmente la perspectiva del derecho, y entonces la objeción de conciencia aparezca. Dicho sea de paso, si tienen ganas y ahora estarían munidos de una herramienta, de un dato más, si ustedes analizan el fallo, vuelven a leer el fallo Beren, y por ahí no sé si, lo que pasa es que nosotros hicimos una versión comprimida, pero hay el voto, hay un par de votos en donde se rechaza la posibilidad que se admite, si se avala lo que el registro había dicho, que era impedirle poner el nombre Beren, precisamente apoyándose en la normativa. Y si leemos en profundidad, el voto de Héctor es lo que es como una especie de objeción de conciencia. Él dice, no, un sistema, el sistema, la regla no puede negar algo que excede el ámbito de la mera facticidad o de la mera legalidad, que es ese primer acto de amor, que es ponerle un nombre propio. Bueno, ahí claramente, si ahora lo volvemos a leer, vemos cómo él no solamente era un adelantado teóricamente hablando, sino que lo llevaba a la práctica al momento de tener que dictar sentencia, así como tantas otras soluciones. Vamos a las características. Entonces hemos visto las notas de la definición, vamos a las características. Tengamos en cuenta algunas notitas de la definición que son caracteres. Proyecto, armonía social, fundado y realizado en respeto a la dignidad humana. Brevemente, sobre el proyecto. ¿Por qué es un proyecto? Porque los seres humanos somos proyectos. Los seres humanos somos seres proyectivos. ¿Se acuerdan qué implicaba ser proyectivos? Que no estamos hechos de una vez y para siempre, sino que nos vamos haciendo. Precisamente, el derecho es una propuesta proyectiva, porque el derecho no puede agotarse nunca, no puede llegarse nunca a un derecho que contemple, recepte y resuelva todas las cuestiones habidas y por haber humanas. Y además, yo diría, por ahí podríamos utilizar, si a ustedes les sirve, la idea de, acá aparece la noción que en filosofía muchos usan, que es la de ideal regulativo. Sería un criterio que de alguna manera nos marca o nos regula qué hacer, pero que no podemos alcanzar nunca de manera definitiva. Se me ocurre esto tal vez, vamos a hacer una analogía sencilla, sería algo así como hablar de la vara que se pone cuando uno consigue un objetivo,
y se dice coloquialmente, no alcanzo, no sé si voy a alcanzar porque la vara está más alta. El ideal regulativo es algo que podemos proyectar en el sentido de podemos considerar alcanzar, pero que no vamos a alcanzar o tocar ni abrazar nunca. Armonía social. ¿Qué es esto de la armonía social? La armonía social, dice en el texto, dice Héctor, la armonía social es un objetivo a cumplir que implica que el derecho nos puede ayudar a resolver nuestra, si se quiere, natural insuficiencia. La armonía implica un estado de cosas en donde la proximidad o a partir de la proximidad o la relación con el otro se pueda generar un ámbito de convivencia adecuado a la propia estructura del ser humano. Y acá aparece una noción interesante. A mí me parece clave. Él dice, somos seres sociales. El ser seres sociales, que hay otros, no es algo que tenga que ver con nuestra elección. Si nosotros no elegimos que haya otros. A esto que no elegimos, pero que está, que aparece, él lo llama dato. El dato es nuestra socialidad. Hay otros, no los podemos negar, aunque de hecho los neguemos, que es una cuestión diferente. Pero si bien estructuralmente estamos diseñados para convivir con los demás, en la realidad, este convivir con los demás no se da de manera automática, convivir adecuadamente no se da de manera automática o natural. No se organiza la sociedad adecuadamente en forma espontánea. Esto es una tarea. Acá aparecen dos elementos, entonces, importantes y claves para entender el derecho. El dato y la tarea. Dato, condición social. Tarea, hay que a esa socialidad darle un contenido o un sentido valioso o adecuado. Y esto ya es tarea nuestra. Esto ya depende de nosotros. Por eso tenemos 4 criterios para elegir. La idea de elegir está asociada a que hagamos una buena elección. Y para hacer una buena elección hay que conocer las opciones y conocer la estructura de aquel que está en condiciones de realizar esa opción, que somos nosotros mismos. Hay 4 opciones, ya las conocen: amor, respeto, poder y violencia. El problema está que, aunque digamos, se ha intentado el criterio del amor para organizar a las sociedades, pero esto solo es posible en sociedades simples, tal vez sea muy difícil por lo ya contado en sociedades complejas, y que del respeto, que puede plantearse como forma de comportamiento universal. También el poder y la violencia son respuestas que se dan para esta organización social, que están en conflicto con el derecho, y me parece, esto me parece muy atinente a la cuestión, porque acá nos vamos a encontrar con 2 problemas, teóricos y prácticos. 2 problemas, un problema teórico y práctico. Primero, hay la opción por el poder y por la violencia, es una opción bastante extendida. En algún párrafo del texto sobre el final, dice Héctor, el derecho entonces lo que va a hacer es poner, si se quiere, desnudar aquellas lecturas que desde el punto de vista teórico-práctico proponen la violencia como modo de acción política. Esto es muy interesante. No está escrito ahora. Podría haber sido escrito ahora, pero no lo escribió ahora. Él dice, tenemos que diferenciar, porque esto no se hace, o no somos capaces de hacerlo, aunque podamos. Después vamos a ver, o inmediatamente vamos a ver por qué, una probable explicación de por qué, pero nos arrastra como sociedad. Él dice, no puede identificarse con aquellas teorías
y prácticas que proponen la violencia como forma de acción política. Porque acá va a aparecer el poder, porque el poder, lo sabemos, se estructura institucionalmente, es una estructura cuyo objetivo va a ser el desplazar al derecho. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo no voy a diferenciar el poder del derecho o el poder de la violencia? Es que no lo diferenciamos, los confundimos. ¿Y por qué los confundimos? Los confundimos porque a simple vista se presentan en un estuche o en un envase parecido. Y además porque una de las tácticas del poder es subrogarse, él también lo cuenta en alguno de los párrafos, es subrogarse al derecho o tomar del derecho aquello que le conviene, reemplazar el término poder por derecho y que se produzca la confusión. Y esto se hace básicamente, se va a hacer básicamente en el Estado de Derecho, que vamos a analizar con detalle, y en la ley. Y recuerden, estos son puntos críticos de convergencia. Las cosas no son tan simples o sencillas como parecen. Hay puntos críticos de convergencia socialmente hablando, en donde tenemos que distinguir claramente, porque es un punto crítico en donde se confunden porque coexisten, y poder y derecho. Y qué mejor, diría él, decía Héctor, qué mejor para conocer esto que volver a recuperar los verdaderos caracteres del derecho, que en algún momento no se cuestionaron, no se distorsionaron, pero que de una época a esta parte parece ser la regla común lo contrario. Este es un problema acuciante. Y habla de acción, él dice, proponen un modelo de acción política. Lo jurídico, como ya lo dijimos en algún momento al comienzo, es político, porque político tiene que ver con la organización social. Todo lo que tenga que ver con convivencia social es político. Todo, no hay nada que escape a la convivencia social que no sea político, salvo que también, producto de la confusión por este tipo de teorías y prácticas, asimilen, entre otras posibles asimilaciones espurias, lo político con lo político partidario. Y no tienen nada que ver, es simplemente una especie de salida, como no tendría nada que ver el derecho en última instancia con, o podría no tenerlo con sus formas de manifestación. Recuerden lo que dijimos en la clase anterior cuando hablábamos de mandato jurídico, que era lo que convertía un mandato en jurídico. Entonces, hablamos de proyecto, armonía, un dato más sobre la armonía social, un dato más. Hay un concepto de armonía social, él en el capítulo de armonía social lo sugiere, pero más adelante, es interesante esto, aparece sin mencionarlo como una especie de definición de armonía social. ¿No? Eso es lo fuerte, lo atrapante que tiene, que siempre tuvo para mí la lectura de los pocos y buenos textos, ¿no?, que hay, sobre todo este. Y aparte el entusiasmo, acá estaba leyendo, después de muchas lecturas que ablandaran mi dureza intelectual, dije, acá encontré algo en el entusiasmo. Estaba como compartiendo, estábamos como leyendo compartidamente el texto con él, como si lo estuviera leyendo conmigo, y ¿no?, me imagino que él hubiera esbozado una sonrisa. No, me estás siguiendo, estás entendiendo. Descubrí ese concepto de armonía social. Él dice algo así, dice, es una serie de posibilidades, conjunto de condiciones que permiten el desarrollo de la vida social, y que estas condiciones pueden ser dos ejemplos muy rápidos, muy sencillos, de dos tipos, para que veamos de qué condiciones habla. Podríamos hablar de condiciones espirituales y de materiales. Dos ejemplos, después ustedes tendrán que pensar otro, imaginarse otro o reclamar otro. Me parece que un ejemplo espiritual puede ser la posibilidad de expresión, la posibilidad de expresarse. Una sociedad en donde no todos podemos expresarnos, o si tenemos voz, esta voz no se escucha, o si esa voz muchas veces
se elige qué voz puede expresarse y otras se acallan, es una sociedad con dificultades para generar este ambiente de armonía social. Y voy más lejos, voy mucho más allá de la mera libertad de expresión. No nos olvidemos que en un mundo como el de hoy, lamentablemente cada vez más las formas de expresión o la posibilidad de expresarse está ligada a criterios de carácter económico. ¿Mm? Si se tiene dinero, expresamos. Y si tenemos dinero, expresamos y expresan lo que yo quiero que expresen. Los otros no van a poder expresar. Y desde el punto de vista material, diría lo que todos conocemos, la posibilidad de un acceso a la salud, a la alimentación y a la educación más básicos. También van a marcar una armonía social, una sociedad que no consigue todavía, después cada uno pondrá geopolíticamente en su propia cabeza, pensará este esquema y lo llevará, no es más que un esquema, que no pueden desarrollarse. Por este dato, que lo adelanto, pues lo voy a contar espero poder contarlo en un ratito. Por este dato, si las personas que hoy nacen, o que nacieron hace poquito, y se están desarrollando, no acceden a una alimentación básica, a una salud básica, a una educación básica, van a tener un problema que va a afectar al conjunto de la sociedad, aunque ésta no pueda percibirlo, porque son sujetos que van a tener muchas dificultades para poder expresarse. Y el poder expresarse va de la mano, diríamos técnicamente, criticar, modificar aquellas condiciones o estándarmente, diríamos, el status quo, que no puede hacerse sino con sujetos que sean capaces de expresar su propia voz. Hoy toman el ejemplo, después vamos a volver por otro lado, pero toman el ejemplo que les marcaba hoy de la posibilidad de leer y de traducir una exigencia y ponerla en papel. Esto implica toda una cuestión de cosas que a nosotros nos parece naturales, pero yo tendría enormes dificultades para traducir, para darles a conocer algo a partir del uso de palabras y conceptos, si por ejemplo, no sé, tuviese algún daño en el sentido de debilitamiento en la formación de mis estructuras psíquico-neuronales, no lo podría haber hecho. Y si no lo puedo hacer, no tengo voz. Y eso ya es un problema, o necesariamente tiene que ser un problema para el derecho. Y además me invisibilizo. Y además nos terminamos convirtiendo en nadie, ¿no? O en ningunos. Bien. Decía, proyecto Armonía Social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de esta idea de la dignidad humana de la que hemos hablado. Algo más sobre dignidad humana antes de empezar con algunas características o con las características. Dignidad humana. ¿Hay una definición de la dignidad humana? Diría que tal vez no sea posible definir la dignidad humana. Sí podemos entender lo que es la dignidad humana hoy, a diferencia de lo que se entendía por dignidad humana hace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siglos atrás. ¿Podemos llegar a conocer algo más que todavía no tengamos presente, que forme parte de la dignidad humana? Sí, claramente. Claramente. ¿Qué quiero decir? No es un concepto cerrado. ¿Por qué no es un concepto cerrado? No lo voy a adelantar, ahora lo voy a contar enseguida, segundos. Que es que la dignidad humana hoy es el resultado de nuestra capacidad de abrir la conciencia, despertar la conciencia. Vamos a ver que después voy a contar algo de Paulo Freire, un enorme educador que tiene que ver con uno de los textos, incluso está citado expresamente por Héctor en alguno de los capítulos, tiene que ver con el despertar de la conciencia. ¿Quién dice que nuestra conciencia no pueda desvelar mañana ulteriores exigencias que hoy no tenemos presente? Basta con ver
qué cosas hoy consideramos como dignas que hace unos años atrás no estaban en el radar, en el mapa, o considerábamos indignas, o considerábamos que no tenían nada que ver con la condición humana. Y esto fue el desvelamiento progresivo. ¿Mm? Desvelamiento progresivo. Entonces, esa dignidad humana sería preferible no definirla, pero sí darnos cuenta que es posible que se enriquezca. En la medida en que nuestra conciencia se despierte, y vamos a ver que hay factores que hacen, porque él dice, les adelanto por qué me parece, por qué quiero trabajar sobre esto puntualmente, porque Héctor va a decir que si queremos recuperar el derecho, no podemos ir por la fuerza, sino que vamos a tener que ir por un camino inverso, pues si no seríamos poder, que es, tenemos que ir por el camino de la conciencia. Él dice, es una lucha de la conciencia y no de la fuerza. Eso lo explico en un ratito. Veamos los caracteres entonces del derecho. Tenemos varios, tenemos universalidad, historicidad, evolución y permanencia y obligatoriedad. Y yo sumo uno que está al final del texto, que es el cierre del texto, que es también es una nota, que es la utopía. Esos son los rasgos que ahora vamos a contar. ¿Mm? Si los contamos en el orden del texto, o aunque no sea en el orden del texto, empecemos con algo que está relacionado, que entonces es sencillo y vamos a poderlo agotar rápidamente. Hablamos que el derecho es la idea moral. Uno de los rasgos es evolución y permanencia. Rasgos del derecho, debidamente entendido, es evolución y permanencia. Primero, un asterisco, porque claro, si yo digo en una misma oración algo que evoluciona y permanece, ah, me sugiere dudas. Está hablando de que algo evoluciona, cambia, y está hablando que al mismo tiempo permanece. ¿Cómo hace para evolucionar y cambiar al mismo tiempo? Él lo dice, aparecen como signos de una contradicción, sin embargo, no son contradictorios. En la medida en que los analicemos de manera diferente o por separado, y después veamos lo que él llama, parece difícil, pero es sencillo, dialéctica de la realización de estas dos características. Evolución y permanencia. Vamos rápidamente a la evolución. Hablamos de lo moral. ¿Qué es lo que evoluciona? Lo moral. ¿Mm? Y esta evolución es una evolución lenta, porque hablamos de una evolución del ser humano. ¿De qué tipo de evolución me está hablando? ¿De una evolución técnica? ¿De una evolución en edad? ¿De una evolución en tiempo? Los seres humanos evolucionamos cuando vamos creciendo y a medida que vamos creciendo cada vez estamos más evolucionados. No. La evolución de la que habla en el texto es la evolución moral, que puede ir o no, de hecho no va normalmente asociado a la evolución, por ejemplo, científica y técnica, para poner un parámetro. No, al contrario, uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos hoy es que el enorme avance, impresionante avance de la ciencia y la técnica en algunas cuestiones no ha ido de la mano con una evolución moral acorde, porque la evolución moral requiere reflexión, es lenta, es paulatina. Esto es algo que también va a marcar Héctor. Por eso, muchas veces la evolución técnica, si no se controla, desborda o colisiona con la dignidad humana. Veámoslo, es una temática muy interesante, muy discutible, difícil, profunda, pero veamos todas las controversias que se suscitan a lo largo de cuestiones o que tienen que ver con la eutanasia, con el almacenamiento de embriones, con la criogenesia, con la maternidad subrogada, muchísimas cosas que tienen que ver con la evolución que merecerían una reflexión moral más detenida en el campo de la bioética o en el campo de
del bioderecho. Bueno, este es capítulo aparte. Pero volvamos entonces a lo que dije, evolución. Lenta y paulatina. Esta evolución lenta y paulatina, podríamos pensar, ¿se va a detener en algún momento? ¿Podría detenerse en algún momento la evolución moral? Tal vez sí. Lo que no podría pasar nunca, y esto es importante, lo que no puede ocurrir es retroceder moralmente hablando. No podemos involucionar moralmente hablando. ¿Qué quiero decir? Podemos llegar a un estadio en donde, bueno, esto es lo que consideramos como digno humanamente hablando, y nos quedamos ahí. Pero para llegar a esto dignamente un tratamiento digno humano a los demás, ¿qué tuvimos que superar? Tratos inhumanos. Póngame un ejemplo de trato inhumano. Un ejemplo de trato inhumano, pasar la electricidad, que alguien le pase electricidad a otro, un ser humano a ser humano. Es decir, estoy hablando de la picana. La picana es un trato inhumano, aberrante. Pero puede ser que hoy se picanee. Sí, pero eso no implica que haya involución moral, porque si le prestamos atención, lamentablemente, y a la crónica cotidiana, los casos en los que se picanea a otros seres humanos generalmente se hacen en la oscuridad, en la noche o en sótanos. Por ejemplo, si esto es el resultado de una investigación, qué está indicando que alguien no picanea a la luz del día a otro y que claramente la sociedad va a repudiar ese hecho como inhumano o como degradante? Entonces, el que picanea no es que ha involucionado moralmente, sabe que lo hace, y si lo hace, intenta hacerlo en lugares en que no sean visto o público. Es cierto, es cierto, y esto es un tema preocupante, sobre todo para el derecho, que a veces parece saltarse ciertos límites. ¿Qué quiero decir con esto? Es preocupante que no nos preocupe que se difundan imágenes, por ejemplo, de alguien que le dispara una bala de goma en la cara a otra persona que está cumpliendo un trabajo, por ejemplo, filmando. Eso es altamente preocupante, porque las imágenes de alguna u otra forma se difunden. Preocupante en muchísimos sentidos. Sin embargo, no sería tan pesimista en el sentido que se pueda romper esta regla de que los tratos inhumanos y degradantes se hacen escondidas. Puede haber situaciones excepcionales en donde el mite se rompe, como claramente en esta situación degradante e inhumana, pero tal vez sea, y esperémoslo y podemos dejarlo así, excepcional. Entonces, esto implica que la evolución moral es lenta. Permanencia. Por otro lado, y esto es claro, el derecho, la legislación debe modificarse en la medida en que el derecho evolucione. Por ejemplo, hoy ya no podría sostenerse, supongamos que en algún momento se hubiese sostenido la idea de que alguien puede aprovecharse eh, del descuido o de la ignorancia de otro. ¿Mm? Hoy ya esto no sería posible, habría que modificar esa legislación. Y esa legislación hoy que existe nos dice que nadie puede aprovecharse de la ignorancia, de la debilidad o del error ajeno. Esto no genera derecho. Bueno, esto implicó una larga y lenta evolución moral para después incorporarse a una regla de derecho. La permanencia. Razones de cambio y razones de estabilización. ¿Por qué es necesario la permanencia en el derecho? Bueno, los seres humanos somos seres
que además de ser existencialmente inseguros y la incertidumbre de ser parte de nuestra propia condición existencial, necesitamos para actuar ser algo así como estar seguro de aquello que vamos a hacer, de qué reglas de juego seguir, es decir, tener confianza, la generación de confianza. ¿Ustedes se imaginan si un sistema de reglas cambiara permanentemente, constantemente, y este sistema de reglas no fuese una directriz, sino algo aleatorio? Hoy tengo que hacer esto, pero mañana salió que se cambie, pasado que hay que volver a hacer lo anterior, pero agregándole esto, y mañana que ya no se hace más esto, y pasado, esa falta de certeza minaría claramente nuestra propia confianza. Y además es un dato, si se quiere, psíquico-moral. Los seres humanos le tememos al cambio, le tememos muchísimo al cambio, porque claro, el cambio de alguna manera, rompe ciertos esquemas sobre los cuales nosotros a lo mejor por inercia ya transitamos hace mucho tiempo. Entonces, por un lado, la inercia implica repetición de hábitos que han sido adquiridos en algún momento, que en algún momento tenían razón de ser, hoy no lo tienen. Y el cambio, ojo, no el cambio por el cambio mismo, y no el cambio irracional que implica suponer que uno puede cambiar algo haciendo tabula rasa o desconociendo todo lo anterior. Ese cambio, que es irracional, no es el cambio del que estoy hablando humano, en el sentido propiamente humano. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, la certeza es importante, porque si no, la confianza no se genera y el sistema jurídico no cumple sus objetivos. Tenemos un inconveniente y lo voy a dejar planteado nada más. Por ahí lo podemos trabajar más adelante o no. La ley no nos acompaña en esto. En un trabajo sobre la ley, cuya lectura recomiendo, de Negri, en Derecho y Diálogo, él dice, hoy tenemos un problema. Leyes, muchas leyes, lo que algún autor francés llamaba la inflación legislativa, adiáforas quiere decir sin un contenido valorativo, y la ley en la modernidad que se convierte en un instrumento de gobernabilidad. Entonces, si tenemos muchas leyes, hoy nos dicen una cosa, mañana otra, y él lo decía con un muy claro conocimiento, porque en su función de juez, y él lo contaba en algún trabajo, los que nos dedicamos al derecho, decía él, sabemos que tenemos que trabajar con un material autodesignado, decía en un párrafo. Sí, tenemos que trabajar con leyes que ya están. Imagínense el problema para alguien que tiene que trabajar con una ley, primero, que viene a modificar algo que ya, como dije hoy, estaba dicho de otra manera, que después le incorpora algo que no existía en la anterior, que después se contrapone a una ley que dice algo diferente, que se contrapone con muchas leyes. Imagínense que este es un enorme problema para el juez, lo que denominamos inflación legislativa. No, precisamente esto hace que atente contra la permanencia. Bien, ¿cómo se conjugan evolución y permanencia? Dijimos, evolución y permanencia son dos términos que en principio aparecen contradictorios, pero no lo son. Sencillamente, y lo voy a contar de esta manera, evolución y permanencia se alternan. Son parte de una dialéctica. Dialéctica implica que hoy es importante la estabilidad, mañana es importante la evolución, luego aparece la estabilidad, luego aparece el cambio. Sería, si ustedes, yo uso este ejemplo o esta analogía, a ver si ustedes me pueden seguir. Sería como una especie de electrocardiograma. No sé si vieron alguna vez un electrocardiograma. Un electrocardiograma implica cómo trabaja el corazón y es un gráfico en donde, en principio, si la persona tiene el corazón en buen estado, hay como una línea de puntos que continúan siempre así en forma vertical. En algún momento ese pico se levanta
esa línea se levanta, hay como picos. Lo que se mantiene en el electrocardiograma a lo largo del dibujo, en el trazo, sería la estabilidad, la permanencia, pero en algún momento está la flechita hacia arriba, o las flechitas hacia arriba. Esto implica que ha habido un cambio, el corazón está acelerado, no sé, algo así. Sube. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que adecuar ante ese cambio lo que era estable. Pero eso que era cambio, novedad, ¿qué ocurre? A los 3, 4, 5 días ya deja de ser cambio y novedad para convertirse en estabilidad. Entonces, descubrimos que no se puede tratar a uno como esclavo. Salto, la estabilidad que era una sociedad esclavista. De golpe, alguien dice, no se puede tratar a los seres humanos como esclavos, no corresponde. ¿Qué hacemos? Tenemos que bajarlo e incorporarlo a la legislación. No hay que tratar a los demás como esclavos. Y entonces todo un tiempo en que no se trata a los demás como esclavos. Si ustedes ven bien, cuando se produce un cambio moral es necesario romper, entre comillas, con lo establecido e incorporar a lo establecido, enriqueciéndolo y tomándolo ya existente en la regla, aquello que aparece como nuevo. Pero luego esto queda como estable, sigue. Entonces la historia del derecho es esta especie de electrocardiograma. Si uno toma un lapso corto de tiempo, digo siglo, medio siglo, lo que vamos a encontrar es cierta estabilidad. Ahora, si hacemos un análisis histórico, y esto se ve claramente con la esclavitud, lo que vamos, y con otras cuestiones morales de evolución, vamos a ver que ha habido cambios o modificaciones. Entonces, cierro la idea de evolución y permanencia teniendo en cuenta que hablamos de evolución moral y hablamos luego de que esta evolución moral, que es una mayor apertura de la idea de dignidad humana captada por nuestra conciencia, intuitivamente hablado, se tiene que reflejar luego en las reglas. Pasemos a la historicidad. La historicidad implica que los seres humanos tienen que ver con la situación. Los seres humanos somos seres situados. Por lo tanto, el derecho siempre está referido a una situación particular, histórica. La respuesta del derecho es siempre una respuesta para lo que está ocurriendo aquí y ahora. Por eso, nosotros consideramos, o en algún momento se consideró, que si bien es válido hablar de un derecho natural, este derecho natural tiene que ser flexible, porque si el derecho tiene que responder a situaciones puntuales, y estas situaciones puntuales, si bien se juegan dentro del marco de ciertas regularidades humanas, no podemos resolver un problema de hoy, del siglo XXI, no podríamos resolverlo con una regla del siglo II después de Cristo, diciendo que esta regla es una regla de derecho natural válida para toda época, para todo. Esto no se podría hacer, que además la regla no serviría y generaría un estado de cosas negativo, porque el derecho es un producto histórico. Ahora, si nosotros revisamos esta historicidad, esta historia del derecho, vamos a descubrir que a pesar de las modificaciones, de los cambios, de la situacionalidad, de los distintos problemas, siempre hay algo que se mantiene fijo, si se quiere diríamos indeleble, que no se borra, que podríamos llamar hilo conductor, que está presente en todas las soluciones a lo largo de toda la historia, aunque los problemas hayan sido los mismos, hayan cambiado y hayan sido diferentes. ¿Qué es esto que se mantiene? Porque si no, el derecho sería algo lábil, de hoy para mañana, para pasado, mañana no serviría más. El criterio de las soluciones tiene que ver con la dignidad humana. Por supuesto, un criterio muy precario en los comienzos del desarrollo, en la evolución de la humanidad, pero hoy muchísimo más rico y afiatado. Lo que encontramos en todas las soluciones del derecho bien elaborado a lo largo de los siglos, esta idea
o este hilo conductor es soluciones que han reflejado o han intentado reflejar esa idea de reconocimiento a la dignidad humana. Es cierto, aclaro, por ahora simplemente un asterisco, que muchas veces el poder se ha subrogado al derecho y esto sería difícil de encontrar o sería difícil de percibir. Lo vamos a percibir en la medida en que podamos distinguirlo. Tenemos entonces evolución y permanencia, historicidad, universalidad. Dice, me gusta mucho la referencia que hace en el texto, la habrán leído porque Héctor dice que las religiones tienen mucho que ver con el derecho, sobre todo en Occidente. El avance del derecho ha tenido mucho que ver con el avance de las religiones tradicionales, pero sobre todo con el cristianismo. Y hay una cita del Nuevo Testamento donde dice, no sé si me la voy a acordar, apelo a mi memoria a corto plazo frágil, apelaría a mi memoria de largo plazo, que sería, no sé, el catequismo, catequesis, clases, profundísimas clases de catequesis. Decía, ya no hay, aparece la idea del nuevo Dios, ya no es el Dios de los ejércitos, es decir, el Dios de un pueblo determinado, claramente judío, además un Dios combativo que se enoja, al Dios del Nuevo Testamento. Dice, ya no habrá ni griego, ni bárbaro, ni judío, ni amo, ni esclavo, ni varón, ni mujer, sino la nueva criatura en Cristo. ¿No? Este es un canto a la universalidad, al respeto a la condición humana. Y fíjense, no me voy a dejar llevar por razones de emocionalidad religiosa, pero fíjense que esta frase es impresionante, porque hay una apertura. Si bien esos sujetos que están incluidos en ese concepto, el concepto está abierto, él dice, no está cerrado, no podemos hablar de un judío, de un griego, de un bárbaro, diría, de un turco, de un africano, de un amo y un esclavo, diría, de un empleado, de un jefe, de un gerente, de un presidente, y varón y mujer, ¿no? Impresionante, es decir, la apertura. No hablemos de varón y mujer, ni lo tomemos como términos excluyentes o contradictorios. Es decir, la riqueza de este mensaje está a tono con la propuesta del derecho, que es universal. Simplemente algo para remarcar que es importante, que es que a lo largo de la historia el derecho ha tenido que vencer muchas dificultades para salir del espíritu de grupo. ¿Cuál es el principal contradictor de la idea de universalidad? El espíritu de grupo, la idea de que los que forman parte de un grupo tienen derechos y obligaciones y los que están fuera del grupo no la tienen, porque esto estaba ligado a la propia toma de conciencia. Como recordarán ustedes, a nosotros los seres humanos nos costó mucho trabajo tomar conciencia de nosotros mismos, porque era muy borrosa nuestra conciencia y la conciencia del otro. Pero para tomar conciencia de nosotros mismos, ocurrió lo que le ocurre a cualquier ser humano. A partir de la presencia del otro empezamos a romper esas ataduras que nos hacían disolvernos en el grupo para darnos cuenta por la presencia de los otros que los otros eran singulares, que yo era singular y que entonces el grupo no tenía razón de ser, sino que debía haber comunidad con todos los singulares del mundo. Advierte el autor que este espíritu de grupo todavía está latente, no es algo eliminado, es propio de algunas ideologías. Habíamos hablado, creo que en la primera clase anterior, de la ideología de la comunidad abstracta, y aparece muy marcadamente en el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Es una idea muy peligrosa, afín a la ideología de la seguridad nacional en épocas pasadas, que distorsiona el término nación, pero al distorsionar el término nación vuelve el espíritu de grupo. Todos los que son nacionales tenemos que cuidarlos de los que no son nacionales, que por lo tanto son peligrosos, son extraños. Aparece retoma la idea de extranjería, etc.
Tenemos la obligatoriedad. Es que es tal vez no vamos a tener, no voy a poder agotar la idea de obligatoriedad, pero sí marcar algunas 3 o 4 cosas que nos sirvan luego para retomar el tema en clases superiores. Obligatoriedad del derecho es el rasgo que hace que el derecho tenga la riqueza que como propuesta tiene. Por lo tanto, siguiendo a Cota, si yo no puedo explicar, fundamentar y justificar la obligatoriedad del derecho, en realidad entonces no tengo nada. Y esto es lo que les ha ocurrido a las teorías estándar, que no han podido o no pueden justificar la obligatoriedad del derecho y tienen que echar mano a criterios que por supuesto no pueden justificar, sino simplemente explicar. Esto tiene que ver, o vamos a ver que tiene que ver, con lo moral, con la fundamentación de las reglas, pero una pequeña nota, voy a dejar 2 o 3 cuestiones que van a ser luego motivo de análisis. Hoy dije que cuando Negri hablaba de qué manera se puede convalidar el derecho como propuesta, él decía que la lucha del derecho es una lucha de la conciencia. Y en esto tiene que ver la educación moral. Acá hay cuestiones muy importantes. Es una lucha de la conciencia. Luego nos habla de educación moral y después nos dice que es propiamente una tarea de concientización. Y acá la cita nos va a remitir a Paulo Freire. Algunas brevísimas ideas de Paulo Freire. Volvamos al eje. Volvamos al eje. ¿Cuándo el derecho o cómo el derecho puede mantener, recobrar o renovar su papel de guía de los comportamientos y el logro de esa armonía social? Cuando los sujetos tomen conciencia, se concienticen. Entonces, acá el problema fundamental es que es una tarea de educación moral. Pensemos esto, no estamos hablando de una tarea de educación formal, que es importante. No estamos hablando que es importante leer y escribir, sino, como decía Freire, leer y escribir en contexto, en situación, y que este leer y escribir nos permite identificar la realidad, porque a partir de leer y escribir aparece la conciencia, la toma de conciencia de que el desarrollo está ligado a la libertad. Si esta educación moral es la adecuada, dice Freire, decía Freire, y primeramente lo que nos vamos a tener que descubrir es como seres de alguna u otra manera oprimidos. Y la práctica de la educación moral nos va a liberar. Es decir, la libertad, decía él, no es un punto de partida. La libertad es algo a lograr a partir de una praxis que transforme la realidad. Porque si la realidad tiene que ser transformada porque es opresora o es opresiva, esto solo puede hacerse cuando los seres humanos toman conciencia. Hoy dije que hay muchas dificultades o hay obstáculos que se nos ponen a los seres humanos para captar en conciencia las exigencias. Rápidamente, esto va de la mano con 3 niveles de conciencia. El despertar de la conciencia implica pasar de la conciencia mágica a la conciencia ingenua y luego ulteriormente poder llegar a la conciencia crítica. Estos 3 estadios, dice Paulo Freire, forman parte de lo que se llama el proceso de concientización. Y él dice, hablando de la realidad latinoamericana, sus palabras son altamente actuales, dice: la sociedad latinoamericana tiene un problema. El problema es que todavía no ha podido pasar adecuadamente de la fase de conciencia ingenua o mágica a la conciencia crítica. Rápidamente, un ejemplo de conciencia mágica, de conciencia ingenua y de conciencia crítica, que es el ideal a alcanzar, para el cual, o esto implicaría que despertemos, nuestra conciencia despierte y tomemos conciencia de algo, que no es simplemente ver o percibir algo. Pensamiento mágico, comunidades antiguas. El pensamiento mágico está asignado por la idea de que el destino
es lo que decide y que el sujeto forma parte de ese orden destinal. Por lo tanto, no tiene libertad, aunque no lo piense de esta manera, y solo tiene que limitarse en aceptar el destino, ver qué le marca el destino y resignarse. Por ejemplo, él decía, si en un momento dado, en las culturas más antiguas, había sequía, y no llovía, que era lo que pensaba esta conciencia mágica, que probablemente esto se debía a un enojo de los dioses, que por lo tanto no se podía hacer nada para que lloviese porque los dioses estaban enojados. Y entonces había que resignarse o aceptarlo. O en última instancia tratar de serle agradable a los dioses porque a lo mejor lo habíamos enojado sin saberlo. ¿Y qué hacían? Esas culturas antiquísimas celebraban ciertos ritos, pero todo dependía de la divinidad. Conciencia ingenua. La conciencia ingenua implica salir un poco de este pensamiento mágico, pero más que nada quedar anclado a lo anterior, porque si bien tomamos conciencia de los acontecimientos, sabemos que las cosas se producen por algo, que hay ciertas causas, la conciencia ingenua lo que tiende es asimilar las pautas que recibe del entorno al socializarse. Todos los que se acuerdan de facticidad, cuando ingresamos en la sociedad, aprendemos un montón de cosas que internalizamos y que después seguimos adelante, imitamos, nos comportamos de esta manera y como está llena de preceptos y de mandatos, lo cumplimos. Los obedecemos, pero no los cuestionamos demasiado. ¿Cuál sería el ejemplo de la conciencia ingenua? Dice que nuestras sociedades todavía basculan entre estas dos. Un ejemplo. Sabemos que lo que pasa no es el resultado, tal vez no sea el resultado del destino, que puede tener alguna causa, pero la conciencia ingenua solo percibe los síntomas del problema. Esto funciona, por supuesto, con problemas, ¿no? ¿Qué hace una conciencia ingenua? Detecta un problema, pero trabaja en la superficie del problema. ¿Qué significa trabajar en la superficie del problema? Que ve el síntoma del problema. No va más a fondo, no penetra profundamente en el fenómeno. Si penetrara profundamente en el fenómeno, descubriría que todo acontecimiento de la realidad está sujeto a múltiples causas, en las cuales uno no puede llegar al fondo de la cadena, y que además hay causas que son directas para ese problema e indirectas. Vamos a ir al ejemplo claro y concreto de cómo una sociedad responde con conciencia ingenua a los problemas que se le plantea. Ve el síntoma y no ve la causa. Ve el síntoma y no ve la causa. Si yo veo el síntoma y no veo la causa, y además ver la causa implicaría trabajar, investigar, conocer, reflexionar, muchísima tarea. ¿Qué pasa si yo no veo la causa y me quedo con el síntoma? Supongo que el problema se va a terminar eliminando el síntoma. Hoy, siglo XXI, y esto cada vez que lo digo y que uno lo experimenta, me genera cierta sensación de vergüenza. Hoy porque nadie está exento de esto, hoy siglo XXI seguimos reaccionando de manera ingenua ante problemáticas sociales. Lo voy a poner con un dicho, lo cierro con un dicho, no sé si es un dicho de campo, no sé, pero lo he escuchado, me lo han transmitido, lo he oído, lo he repetido, lo he visto y he visto concretamente cómo este dicho muchas veces es el estandarte de propuestas sociales o de modificaciones. Si aparece un perro y este perro muerde a otro y descubrimos que este perro está rabioso, la respuesta ingenua sería, bueno, entonces para que no haya más rabia, matemos al perro, porque muerto el perro se terminó la rabia. Bueno, esta manera de entender los problemas y esta respuesta es la respuesta que lamentablemente habitualmente damos a los problemas sociales. Estamos todavía en la conciencia ingenua. Tenemos que llegar a la conciencia crítica, porque, dice Freire, el descubrirnos como seres situados, el tomar conciencia de algo, nos lleva inmediatamente a intentar modificar
aquella situación que a partir de tomar conciencia de la misma descubrimos que nos impide desarrollarnos. Él dice nos oprime, si lo queremos hacer más liviano, si a alguno le parece que es un término anacrónico, aunque no lo sea, que nos oprime y a partir de él generar que una praxis para modificarlo. Pero esto solo se consigue, por eso Freire también consideró un pensador dialógico, esa toma de conciencia se hace en diálogo con otros. ¿Mm? Esto es lo que nos va a permitir o nos puede permitir en algún momento recuperar el valor, el sentido y la fuerza del verdadero derecho. Bien. Queda abierto para que lean el material, queda abierto para que lean o para cualquier duda, pregunta u objeción, pero vamos con mucho detalle porque este es el núcleo de la propuesta del derecho y queremos que la fundamentación y los argumentos no falten, sino que sobren. Vamos a seguir entonces en la clase que viene con o volver al tema de obligatoriedad del derecho, utopía, algún rasgo más del derecho, para después meternos también, si esto queda bien entendido, bien comprendido, de meternos en el otro gran problema, que es no confundir el derecho con otros órdenes sociales. Quedo abierto, es un poquito tarde, pero igual quedaría abierto alguna duda, objeción o pregunta, o si no la preparan. Y... Profesor, Sí. ¿por qué Freire habla de la conciencia transitiva e ingenua? Y ¿qué tiene? No entiendo esa parte yo con el diálogo y demás. Transitivo quiere decir que implica el pasar, sería el paso de una necesario de una lectura a otra lectura. Habría de la conciencia ingenua, mágica, transitivamente quiere decir, sería un paso necesario si se dicen ciertas características para llegar a que ésta se convierta en una conciencia. Eso significa paso, camino, condiciones que permitirían llegar a una conciencia crítica. Pero él dice que no necesariamente toda cultura pasa por estos tres estadios o está en estos tres estadios. Él dice que hay culturas, por ejemplo, en ese momento decía Freire, hay culturas que están más cerca de la conciencia crítica, otras más cerca de la conciencia ingenua y algunas muy cerca de la conciencia mágica. Él decía, Latinoamérica es un continente que está todavía transido por o intenta salir de la conciencia ingenua a la conciencia crítica. Ha abandonado de alguna manera lo mágico, pero todavía transitivamente está en camino para instalarse en lo crítico. A veces pueden darse una mezcla y son fases. Vos tenés que... Pasa con el desarrollo, vos fíjate con el desarrollo de los seres humanos, cuando somos chicos hay mucha conciencia mágica, los relatos para los chicos, mucho de conciencia mágica, fantasías que creemos que son realidades. Eso es parte del desarrollo. Pero un chico tiene que evolucionar y madurar. Entonces ya llega un momento en que aparece la conciencia ingenua. Por ejemplo, no sé, no quiero que sea polémico, pero es lo único que se me ocurre. Por ahí es polémico. Salimos de creer en los reyes a una conciencia más ingenua que tendría que ver con que el regalo no lo ponen los reyes, sino lo ponen tus progenitores. Y después tenés que llegar al terreno de la conciencia crítica. Cuando vos sos chico y vas a la escuela y te socializás, recibís una enorme cantidad de información que aceptás como válida. Mandatos de tu familia, mandatos sociales, hay que hacer esto está mal visto, no puedes hacer esto, no me podés hacer esto tenés que hacerlo por tu condición. Estamos llenos de mandatos. En general, ¿qué hacemos? Los aceptamos, no los discutimos, aparecen como preceptos, los obedecemos y tratamos de llevarlo adelante. Ahora, en algún momento, pero esto implica heteronomía, vos tenés que hacer tal cosa, porque si no, rompes el mandato tradicional. Vos tenés que hacer tal cosa, porque si no, tu familia. Vos tenés que hacer tal cosa, porque si no, la sociedad. Vos tenés que hacer tal cosa, porque si no, la ley. En algún momento empezamos a cuestionar estos mandatos. Ahí es donde empieza... Y si cuestionamos, criticamos. Ahí es donde aparecería, empezamos a tomar conciencia
crítica de algunas cuestiones que ya no pueden seguir siendo obedecidas, que son el resultado exclusivamente del arbitrio de alguien. Esto es bastante difícil, pero esto, como decías vos, esto solo puede conseguirse, solo puede construirse a partir del diálogo. Freire dice: una relación entre educador y educando implica que los dos aprenden y conocen al mismo tiempo. No es una bajada lineal o direccional. Los dos ayudan a que se tome conciencia crítica. Esto es muy difícil, y lo cierro para que la pregunta para que no te confunda en la respuesta. Esto es terriblemente difícil, generar conciencia crítica. Porque el poder intenta evitar que la ciudadanía adopte conciencia, tome conciencia crítica. Yo no sé si vos coincidís y los demás coinciden conmigo. A mí me parece el ejemplo lo más claro, porque se lo ve todos los días. Vamos a arreglar tal problema social de una vez por todas. Viene alguien y te dice: este problema lo voy a arreglar de una vez por todas. Y te das cuenta cuando desarmás el argumento que es la muerto el perro, se acabó la rabia. Si, no hay búsqueda de causas, no hay indagación de causas, porque esto implica conocimiento, trabajo, diálogo, reflexión, es muy trabajoso y va mucho más allá que saber leer y escribir, mucho más lejos, es una educación moral y eso es un déficit de las estructuras o de las situaciones en las que nos movemos. Es posible, pero sin esto el derecho no puede. El derecho verdadero no puede funcionar. Sí te va a funcionar el símil, la falsificación, la mala traducción o la copia, que es lo que le viene como anillo al dedo al poder. Y además de saber esto, vamos a tener que meternos y averiguar por qué se confunden poder y derecho. Espero que con esto te haya ayudado para entenderlo mejor. Pero Sí, gracias. es un autor que yo recomiendo. Sus libros no son muy extensos y en definitiva esto te tiene que movilizar para intentar cambiar algo. Freire dice: si vos después de tomar conciencia de algo no intentás modificarlo, no llegaste a la conciencia crítica, porque eso implica praxis, hacer algo. Uno dirá: pero si uno hace algo, lo que uno hace no va a cambiar el mundo. Yo te diría que seguramente no lo va a cambiar, pero el cambiar el mundo, si vos no intervenís con otros en esa modificación, tampoco se va a lograr. No hay que. La educación moral es necesaria no para cambiar el mundo. Lo que hay que cambiar es la cabeza de las personas, esto lo dice Freire, que son las que van a poder cambiar el mundo. Espero que te haya quedado más claro entonces. Sí. Cayetano, gracias igual por la pregunta. Si no tenemos más, nos despedimos y nos vemos el lunes que viene. Y seguimos con los desarrollos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao a todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Carlos, si querés parar la grabación.